Regresé de Singapur después de una década soñando con darle una sorpresa a mi hija Hannah y por fin conocer a mi nietecita Grace, de 4 años, en la hermosa casa de Denver que les había comprado. Pero justo cuando giré la llave con cuidado, la voz de mi yerno rompió el silencio. Limpia ese desastre más rápido o esta noche te llevas otra paliza. Me quedé paralizado. Desde el pasillo alcancé a ver a Hannah de rodillas recogiendo pedazos de platos rotos con los dedos temblorosos, llevando un delantal mugroso que decía propiedad de la familia Hamilton. ¿Cómo se atrevían a tratar a mi hija así? Iban a pagar por ello. Me llamo Jacob Bennett y esta es la historia de cómo defendí a mi niña. Antes de contarles este relato tan fuerte sobre familia y justicia, déjenme en los comentarios desde donde nos escuchan y qué hora es allí. Quiero saber si me oyen mientras toman café por la mañana o ya cuando el día está terminando. 10 años trabajando en la industria tecnológica de Singapur habían valido cada desvelo. Construí centros de datos bajo ese sol tropical implacable, ahorrando cada centavo para llegar a este momento, regresar, sorprender a Hannah y conocer a Grace en persona. Las calles de Denver lucían tal cual las recordaba cuando el taxi se detuvo frente a la casa en Cherry Creek Drive. La misma fachada de ladrillo rojo, la misma cerca blanca, el mismo roble al que Hannah se trepaba de niña. Esa era la casa que le había comprado antes de irme a Singapur, mi regalo para asegurarle un hogar seguro. Me quedé en la acera con las manos temblorosas mientras sacaba la llave. Hannah no tenía idea de que volvería. Iba a ser la sorpresa de su vida. Abrí la puerta sin hacer ruido. Entré sonriendo, listo para gritar y sorpresa, pero la palabra se me quedó atorada cuando escuché una voz masculina desde la sala. Limpia ese desastre más rápido o esta noche te llevas otra paliza. Sentí la sangre helarse. Desde el pasillo vi a Hannah de rodillas, tallando vómito del piso de madera. Llevaba un delantal sucio con unas palabras que me revolvieron el estómago, propiedad de la familia Hamilton. Mi hija etiquetada como si fuera un objeto. De pronto, Huxley cambió por completo su expresión. Su rostro pasó de pura crueldad a una sonrisa amplia mientras avanzaba hacia mí con los brazos abiertos. «Papá, bienvenido a casa», exclamó con una calidez fingida. ¡Qué sorpresa tan agradable! Hannah solo estaba ayudando con unas tareas. Ya sabes cómo es, siempre queriendo colaborar. Hannah se levantó de inmediato, se desató el delantal humillante y lo escondió detrás del sillón. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. «Papá», dijo con una sonrisa forzada que no le alcanzó los ojos, «estoy bien, solo estoy cansada». Una figurita pequeña apareció detrás de sus piernas, Grace, viéndome por primera vez en persona. Sus ojos cafés, enormes, me observaban con miedo y duda. «Mami», murmuró Grace, «¿quién es ese señor?». Aquello me golpeó fuerte. A pesar de las videollamadas, yo seguía siendo un desconocido para ella. Me agaché para quedar a su altura, mi voz suave pese al torbellino dentro de mí. «Hola, cariño, soy tu abuelo Jacob. ¿Te acuerdas de mí de nuestras videollamadas? He trabajado muy lejos, pero ahora vine a verlas a ti y a tu mamá». Grace escondió el rostro en la pierna de Hannah, abrumada. Hannah puso una mano protectora sobre la cabeza de su hija, y fue entonces cuando lo vi, un moretón morado, grande, marcando su antebrazo. «Hannah». Comencé, pero ella bajó la manga de inmediato, mirándome como diciendo, «ahora no». Huxley me dio una palmada en el hombro con falsa confianza, una advertencia en sus ojos. «Ha estado un poco torpe últimamente», soltó con una risa hueca. «Ya sabes cómo son las mujeres, siempre chocando con cosas». Algo estaba muy mal. La joven segura que había dejado atrás se había convertido en alguien asustada, observando a su esposo a cada instante como buscando permiso. Mi nieta, que debería haber corrido a abrazarme, se escondía como si yo fuera un peligro. De pie en lo que debía haber sido un reencuentro lleno de alegría, una sola idea se volvió completamente nítida.
Necesitaba averiguar qué le había pasado realmente a mi familia y presentía en el estómago que la verdad sería mucho peor de lo que imaginaba. 3 horas después tuve la oportunidad. Huxley salió supuestamente a una reunión de negocios, aunque el olor a whisky decía otra cosa. Grace estaba dormida y la casa se sentía distinta sin la presencia sofocante de él. Hannah estaba en la mesa de la cocina, mirando fijamente sus propias manos. Con la luz de la tarde, los moretones se veían aún más claros, no solo en los brazos, sino también las marcas de dedos alrededor de sus muñecas. Hannah, le dije con suavidad mientras me sentaba frente a ella, háblame de esos moretones. Y no digas que eres torpe. Yo te crié. Eras la niña más hábil del vecindario. Ella se encogió, cruzándose los brazos como escudo. No es nada, papá. Solo accidentes del trabajo. He estado haciendo tareas pesadas, ayudando en renovaciones. Su voz temblaba y evitaba mi mirada. Esa no era mi hija segura de sí misma, la misma que debatía política conmigo los domingos. Le tomé la mano con cuidado. Hannah Rose Bennett, dije usando su nombre completo, como cuando era pequeña, ¿recuerdas lo que te prometí el día en que naciste? Que siempre te protegería. Esa promesa no caduca. Entonces se quebró. Su rostro se deshizo, las lágrimas le corrían sin control y su cuerpo tembló mientras volvía a ser la niña asustada en la que la habían convertido. Ay, papi, sollozó usando el apodo de su infancia, metí la pata muy feo. Después de que nació Grace, me enfermé, muy mal, aquí. Se tocó la sien. El doctor lo llamó depresión posparto. Había días en los que no podía levantarme de la cama. No podía cuidar a Grace. La familia de Huxley dijo que ellos se harían cargo de todo mientras yo me recuperaba. Se sonó la nariz, bajando la voz hasta un murmullo. Estaba con medicación fuerte, papá. Todo era borroso. No podía pensar con claridad. Ellos venían con papeles para firmar. Formularios de seguro, según decían. Autorizaciones médicas. Yo firmaba todo porque confiaba en ellos. Sentí el corazón romperse al verla revivir aquel infierno. ¿Qué clase de papeles? Documentos de transferencia de propiedad. Formularios de poder notarial. Dijeron que era temporal, solo hasta que yo mejorara. Miró la cocina, ese espacio que debía haber sido suyo. Cuando por fin salí de la neblina y entendí lo que había firmado, me dijeron que había cedido la casa. Que ahora yo era la cuidadora interna, trabajando para pagar la ayuda que me habían dado. Una furia que jamás había conocido empezó a hervir dentro de mí. Esa gente había aprovechado el momento más frágil de mi hija. Dijeron que si no obedecía, si intentaba irme, demostrarían que yo no era apta y se quedarían con Grace. Su voz se quebró por completo. Así que me quedé. He sido su sirvienta en mi propia casa durante 3 años, papá. Caminó hacia un cajón y sacó una carpeta manila gruesa. Guardé todo. Historial médico, los papeles que firmé, todo. Esperaba que algún día alguien me ayudara a entender qué había pasado en realidad. Al abrir esa carpeta, una sola idea resonó en mi cabeza: ellos habían cometido el peor error de sus vidas al meterse con la hija de Jacob Bennett. Esa noche extendí los registros médicos de Hannah sobre la mesa como un detective armando un caso. Lo que descubrí me heló la sangre. Las fechas contaban una historia de abuso sistemático aún peor de lo que temía. Hannah firmó los documentos de transferencia el 15 de marzo. Según su historial clínico, ese mismo día su psiquiatra había aumentado su dosis de antidepresivos al nivel máximo por un episodio psicológico severo. A la mañana siguiente manejé directo al Hospital General de Denver, donde Hannah recibió tratamiento. La doctora Patricia Morrison, su antigua psiquiatra, aceptó reunirse conmigo después de explicarle la situación. Señor Bennett, dijo la doctora Morrison mientras sacaba el expediente grueso de Hannah, recuerdo muy bien a su hija. Fue uno de los casos más graves de depresión posparto que he tratado.
Pasó las páginas, cada vez con expresión más preocupada. Durante ese mes de marzo, Hannah apenas podía funcionar. Teníamos a su hija con sertralina, lorazepam y quetiapina, medicación fuerte que afecta de manera severa la capacidad cognitiva y la toma de decisiones. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, aún temiendo la respuesta. Significa que no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión legal, en absoluto. Los niveles de medicación que le recetamos la dejaban confundida, desorientada y extremadamente sugestionable. En ese estado no debería haber firmado ni tarjetas de cumpleaños, mucho menos documentos de propiedad. El doctor Morrison llamó a Rebecca Walls, la enfermera que había estado más cerca de Hannah durante su tratamiento. El rostro de Rebecca se ensombreció al escuchar lo ocurrido. «Oh Dios mío», dijo Rebecca, negando con la cabeza. Recordaba perfectamente esos días. Hannah estaba tan medicada que, en ocasiones, ni siquiera lograba reconocer a su propia madre cuando iba a visitarla, miraba a la gente como si tuviera una nube frente a los ojos. Me acuerdo de una tarde en la que intentó firmar una tarjeta de recuperación que le envió su grupo de la iglesia, continuó Rebecca. Su letra temblaba tanto y era tan ilegible que tuvimos que guiarle la mano. Era imposible que comprendiera documentos legales complejos. El doctor Morrison sacó el registro de medicación de Hannah y señaló unas fechas con su bolígrafo. Fíjese en esta línea de tiempo, señor Bennett. Del 10 al 20 de marzo fue su peor etapa. Estábamos considerando hospitalizarla porque apenas respondía a órdenes verbales y aún así la hicieron firmar papeles legales en esos días. Con la voz cargada de rabia pregunté, si lo que me está diciendo es cierto, entonces lo que hicieron no solo es moralmente repugnante. Es legalmente inválido, afirmó con firmeza el doctor Morrison. Una persona bajo este nivel de medicación psiquiátrica no puede dar consentimiento informado para nada, y menos para algo tan serio como la transferencia de una propiedad. Rebecca asintió con fuerza. Yo declararía eso ante un juez. Hannah no sabía ni qué día era, mucho menos las consecuencias de entregar su casa. El doctor Morrison me entregó un informe impreso del tratamiento de Hannah durante ese periodo. Señor Bennett, esas firmas no tienen validez legal alguna. Ningún tribunal del país aceptaría contratos firmados por alguien en el estado de Hannah. Lo que hizo la familia Hamilton constituye abuso a un adulto vulnerable. Al salir del hospital con ese informe en mis manos, sentí algo que no había experimentado en años, esperanza. Por primera vez desde que crucé aquella puerta, supe que teníamos una posibilidad real de defendernos. La familia Hamilton creyó ser astuta, aprovechándose de una mujer enferma, pero sin querer me habían entregado las armas para destruirlos. Con el informe médico del doctor Morrison, sabía que necesitaba ayuda profesional. Una búsqueda rápida me llevó a los despachos de Webb y Asociados, especialistas en casos de abuso y explotación de adultos vulnerables. Caroline Webb tenía fama de derribar a familias poderosas que se aprovechaban de gente indefensa. Su oficina en el centro de Denver ocupaba el piso 15 de una torre de vidrio con vistas panorámicas a las montañas rocosas. Caroline, una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y una mirada aguda que no dejaba pasar nada, me recibió señalando una silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Cuénteme lo que le ocurre a su hija, señor Bennett. No omita nada, por pequeño que parezca. Le relaté todo. El humillante delantal de Hannah, su depresión posparto, las sospechosas fechas de las firmas y la evaluación médica del doctor Morrison. Caroline tomó notas en un bloc legal amarillo, haciendo preguntas puntuales sobre fechas y testigos. Cuando terminé, se recostó en su silla, golpeando suavemente su bolígrafo contra los labios. Señor Bennett, esto es un caso de libro sobre explotación de un adulto vulnerable. Lo que hizo la familia Hamilton no solo es moralmente despreciable, es un delito federal. Extendió los registros médicos de Hannah sobre su escritorio y los comparó con las copias de la transferencia de propiedad que yo llevaba. Observe esta cronología.
Su hija firmó una casa de $400,000 mientras estaba tan medicada que no podía reconocer ni a su propia madre. Cualquier estudiante de primer año de derecho podría anular estos contratos. Pero aquí viene lo especial del caso. La voz de Caroline adquirió un tono depredador. La familia Hamilton no solo cometió fraude, estableció un patrón de abuso continuo, obligar a Hannah a usar ese delantal, hacerla trabajar como una sirvienta sin paga, amenazarla con quitarle a su hija. Eso es trata de personas, señor Bennett. Sentí como el corazón me retumbaba cuando entendí por completo lo que le habían hecho a Hannah. ¿Y qué podemos hacer al respecto?, pregunté. No solo vamos a recuperar la casa de su hija, dijo Caroline con total firmeza. Vamos a enviar a la familia Hamilton a prisión federal. Pero también aclaró que debíamos movernos con estrategia. Sacó una libreta nueva y empezó a trazar el plan. Paso 1. Les damos 48 horas para devolver la propiedad voluntariamente y pagar los daños. Muchas familias se asustan y llegan a un acuerdo cuando se dan cuenta de que los tenemos contra la pared. Paso 2. Si se niegan, presentamos demandas civiles y penales al mismo tiempo. La civil para recuperar la casa y los daños, la penal para remitir el caso al FBI por trata y explotación. ¿Y el paso 3? Pregunté. Contactamos al Denver Post. La presión pública puede ser increíblemente efectiva, sobre todo con familias obsesionadas con su reputación. ¿Y el paso 4? Insistí. Caroline sonrió, y no fue una sonrisa amable. El paso 4 es cuando los destruimos por completo. Incautación de bienes, sentencias de prisión y juicios civiles que los dejarán en bancarrota por generaciones. Luego se levantó y me extendió la mano. Señor Bennett, llevo 25 años ejerciendo la abogacía y jamás he visto un caso con pruebas más sólidas. La familia Hamilton eligió a la víctima equivocada cuando se metió con su hija. ¿Qué hacemos primero?, pregunté mientras estrechaba su mano. Mañana por la mañana iremos a visitarlos. Les daremos la oportunidad de rendirse en paz. Si tienen 2 dedos de frente, la aceptarán. Sus ojos brillaron con anticipación. Si no, aprenderán lo que pasa cuando alguien se mete con la familia de Jacob Bennett. Al salir de aquella oficina me sentí con más fuerza que en muchos años. La familia Hamilton estaba a punto de descubrir que su mayor error no fue solo explotar a mi hija, sino haberlo hecho mientras su padre seguía vivo para defenderla. A la mañana siguiente, Caroline y yo atravesamos los portones de la mansión Hamilton en Cherry Hills Village. La enorme residencia se levantaba imponente, 3 pisos de piedra arenisca de Colorado con columnas gigantes mostrando una riqueza construida sobre la explotación. Un mayordomo nos guió por pasillos de mármol adornados con retratos al óleo de los antepasados Hamilton. William Hamilton nos esperaba en su despacho de caoba, sentado detrás de un escritorio enorme. Rondaba los 70, con cabello plateado y ese aire suave de quien ha heredado privilegios toda su vida. Señor Bennett, dijo sin levantarse y con un tono cargado de desdén, entiendo que tiene inquietudes sobre las condiciones en que vive su hija. Hannah está muy feliz trabajando para nuestra familia. Trabajando, respondí, ocultando como podía la ira. ¿O quiere decir siendo su sirvienta sin sueldo en su propia casa? William soltó una risa fría. Usted no es nadie, Bennett. Mi familia ha controlado esta ciudad por 4 generaciones. Tenemos jueces, políticos y comisionados de policía en el bolsillo. ¿Cree que un viejo puede amenazarnos? Caroline dio un paso al frente y colocó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Señor Hamilton, soy la abogada Caroline Webb. Aquí están los registros médicos de su nuera del Denver General, junto con el testimonio de su psiquiatra. Abrió la carpeta con precisión. El 15 de marzo, Hannah firmó documentos de propiedad mientras estaba bajo la dosis psiquiátrica máxima. La doctora Patricia Morrison afirma que estaba tan medicada que no reconocía ni a su propia madre. William apenas miró los papeles. Hannah firmó voluntariamente. Tenemos testigos.
Ustedes aprovecharon su condición mental, dije inclinándome hacia él. Eso es un delito federal, Hamilton. Trata de personas, explotación de un adulto vulnerable, fraude. Vi titubear a William, tomó los documentos y su seguridad empezó a desmoronarse mientras leía el informe de la doctora Morrison. Esto es absurdo, murmuró con la voz debilitada. Hannah necesitaba ayuda. Nosotros se la dimos. Ella está agradecida. Caroline sonrió como un tiburón. Agradecida, por eso usa un delantal que dice, propiedad de la familia Hamilton, por eso su hijo la amenaza con golpearla. El rostro de William se tornó rojo. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa con esas acusaciones? Haré que los arresten por acoso. Llame a la policía, respondió Caroline con calma. Me encantará explicar que retuvieron a una mujer con enfermedad mental como sirvienta sin paga durante 3 años. En ese momento irrumpió Huxley, con el rostro torcido de furia. Papá, ¿por qué estamos hablando con esta gente? Déjame ocuparme de esto como hacemos siempre. Caroline no se inmutó ante la amenaza. Señor Hamilton, tienen 48 horas para devolver la casa de Hannah y pagar 1 millón en daños. Si se niegan, mañana mismo presentamos demandas civiles y penales ante el FBI. William se incorporó despacio, con las manos temblándole de pura rabia. Acabas de declararle la guerra a la familia equivocada, Bennett. Te vamos a destruir a ti y a esa hija patética tuya. Ya lo intentaron, respondí poniéndome frente a él. Pero cometieron un error enorme, me dejaron vivo para defenderme. Al salir, Caroline me apretó el brazo. Perfecto. Acaban de lanzar amenazas delante de testigos. Ahora también podemos acusarlos de intimidación. La familia Hamilton tenía 48 horas para rendirse, pero algo me decía que eran demasiado soberbios para aceptar la oferta. Y así fue. 47 horas después, su silencio le dio a Caroline todas las respuestas que necesitaba. La portada de The Denver Post explotaba con el titular, Familia adinerada explota la enfermedad mental de una hija para quedarse con su casa. El artículo, escrito por la periodista de investigación María Santos, exponía cada detalle condenatorio, los historiales médicos de Hannah, la extraña coincidencia en las fechas de la transferencia de la propiedad y el trato humillante que había sufrido durante 3 años. La foto que acompañaba la nota mostraba nuestra casa modesta en Cherry Creek Drive al lado de la mansión de los Hamilton, una imagen clara de David contra Goliat. En cuestión de horas, la historia se viralizó en redes. Justice for Hannah comenzó a ser tendencia en Twitter, con miles de personas compartiendo sus propias experiencias de abuso y explotación. Los noticieros locales retomaron el caso y montaron guardias tanto frente a nuestra casa como frente a la propiedad de los Hamilton. Esa misma tarde, mi vecina, la señora Rodríguez, apareció en nuestra puerta con una cazuela caliente y lágrimas en los ojos. Jacob no tenía idea de lo que estaba viviendo Hannah. Todo el vecindario está hablando de esto. Todos quieren ayudar. La solidaridad fue abrumadora. En una noche apareció una página de GoFundMe para cubrir los gastos legales de Hannah. El Refugio de Mujeres de Denver ofreció apoyo psicológico. Incluso desconocidos me detenían por la calle para expresar su indignación por lo que la familia Hamilton había hecho. Pero la verdadera victoria llegó a las 2 de la tarde, cuando Caroline llamó con una noticia que me hizo sentir un alivio inmenso. Jacob, ven al juzgado ya mismo, dijo sin poder ocultar la emoción. La jueza Elizabeth Barnes acaba de aprobar nuestra orden de emergencia. Hannah recupera su casa hoy mismo. En el Tribunal del Condado de Denver, la voz de la jueza Barnes resonó con autoridad frente a la sala repleta. Basándonos en la evidencia médica presentada, es evidente que la señora Hannah Bennett Hamilton no estaba en condiciones de firmar estos documentos. Por lo tanto, la transferencia de la propiedad queda anulada con efecto inmediato. Los abogados carísimos de los Hamilton quedaron boquiabiertos.
El rostro de William Hamilton se tornó morado de ira, mientras que Huxley tuvo que ser contenido por seguridad del juzgado cuando empezó a lanzar amenazas. Además, continuó la jueza Barnes, se concede una orden de restricción temporal. La familia Hamilton tiene prohibido contactar o acercarse a la señora Bennett o a su familia. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. 2 horas después, observé desde nuestro porche cómo los oficiales de policía de Denver acompañaban a Hannah y a Grace hasta casa. Hannah llevaba una sola maleta, lo único que la familia Hamilton le había permitido conservar. Grace abrazaba un osito de peluche gastado, con los ojos muy abiertos sin entender por qué los policías las estaban ayudando. «Mami», susurró Grace mientras subían los escalones, «¿de verdad vamos a vivir aquí ahora?» «Sí, mi amor», respondió Hannah con la voz quebrada de emoción. «Estamos en casa. Por fin estamos en casa». Esa noche, mientras cenábamos alrededor de la mesa con la cazuela de la señora Rodríguez, mi móvil sonó. En la pantalla apareció el número de Huxley. Caroline me dijo contéstale, levantando su propio teléfono para grabar. Vamos a ver qué tan tonto es de verdad. Puse la llamada en altavoz. La voz de Huxley salía espesa por el alcohol y el coraje. Esta guerra no ha terminado, viejo, ¿crees que ganaste? Vamos a destruirlos. No tienes idea de lo que somos capaces. ¿Estás amenazando a mi familia?, pregunté con calma. Te lo estoy prometiendo, gruñó Huxley. Disfruta tu pequeña victoria mientras puedas. Muy pronto vas a desear no haber regresado de Singapur. La llamada se cortó. Caroline esbozó una sonrisa dura mientras detenía la grabación. Felicidades, Jacob. Acaba de darnos otro cargo penal más. Esa noche, mientras Hannah acomodaba a Grace en su propia habitación, sentí algo que no experimentaba desde que crucé esa puerta una semana atrás, esperanza. Pero las amenazas de Huxley seguían resonando. Habíamos ganado esta batalla, pero la guerra todavía estaba lejos de acabar. La primera semana de vuelta en nuestra casa se sentía como caminar dentro de un sueño que había tenido por 10 años. Cada mañana despertaba con las carcajadas de Grace recorriendo los pasillos, un sonido ausente de esas paredes por demasiado tiempo. Hannah se movía por las habitaciones como alguien reencontrándose con un idioma perdido, deteniéndose en los marcos de las puertas, pasando la mano por superficies conocidas mientras los recuerdos de tiempos más felices la invadían. Papá, me dijo una mañana al encontrarme haciendo panqueques, ya había olvidado lo rico que sabe el café cuando no vives con miedo de que alguien te grite. Grace, poco a poco, se fue calentando conmigo, su timidez se derritió al darse cuenta de que yo no me iría. El gran momento llegó el martes por la tarde, cuando la vi batallando con una bicicleta visiblemente demasiado pequeña. ¿Necesitas ayuda, cariño?, le pregunté agachándome junto a ella. Alzó la mirada con esos ojos determinados que heredó de Hannah. Quiero manejar como los niños grandes, pero mi bici es de bebé. Esa misma tarde compramos una bicicleta rosa brillante, con rueditas y cintas en el manubrio. Ver su carita iluminarse mientras pedaleaba por la entrada de la casa valió cada noche sin dormir en Singapur. Me dediqué a reparar la casa descuidada, tablas sueltas, llaves que goteaban, pintura levantada, pequeños arreglos que me mantenían ocupado mientras observaba a mi familia. Hannah me sorprendió uniéndose. Entre los dos repintamos el cuarto de Grace, colgamos cortinas nuevas y plantamos flores en el jardín delantero. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a usar un taladro?, me preguntó una tarde mientras armábamos el estante de Grace. Tenía 12, y mamá juraba que iba a hacer un agujero en la pared. Si lo hiciste, le respondí riendo. 3 agujeros. Tu mamá me hizo dormir en el sillón una semana. Las noches eran lo mejor, comidas de verdad, con conversación y risas en lugar de silencios tensos. Grace hablaba sin parar de su día, enseñaba dibujos o me pedía que le leyera su cuento favorito sobre un ratoncito valiente. Abuelo, me dijo una noche, pronunciándolo con naturalidad por primera vez,
¿me lees otra vez la historia del ratoncito? Sentí como el corazón se me llenaba. Claro, cariño. Las veces que quieras. Hannah me miró y sonrió, una sonrisa real, no esa expresión forzada de cuando recién llegué. Papá, murmuró después mientras lavábamos los platos, había olvidado lo que era sentir felicidad. Gracias por devolvérmela. Durante 10 días vivimos en una burbuja de tranquilidad. Grace me llamaba abuelo todo el tiempo. Los moretones de Hannah desaparecían y ese brillo apagado en sus ojos empezaba a disiparse. Estábamos reconstruyendo una familia de verdad. Pero el jueves por la noche, mientras arropaba a Grace, mi teléfono sonó. El número era local, desconocido. No contestes, dijo Hannah, apareciendo en la puerta con el rostro lleno de preocupación. Pero contesté. La voz de Huxley sonó fría y sobria, más inquietante que cuando estaba ebrio. Disfrutando tu reunión familiar, viejo, dijo. No te acomodes demasiado. Hay tormentas que no ves venir hasta que ya las tienes encima. La llamada se cortó, dejándome mirando el teléfono mientras Grace preguntaba, «Abuelo, ¿quién era?» Pareces asustado. Me obligué a sonreír y besé su frente. Nadie importante, cariño. Solo un número equivocado. Al apagar la luz de su dormitorio, una sensación inquietante me recorrió el pecho, como si la calma que habíamos tenido estuviera a punto de acabarse. 2 noches después, una tormenta eléctrica brutal azotó Denver, haciendo temblar las ventanas y golpeando la casa con cortinas de lluvia. Estaba acostado, escuchando el viento aullar, cuando percibí un sonido que no encajaba, pasos en nuestro porche, lentos y pesados. Me levanté en silencio y miré por la cortina. Un relámpago iluminó la silueta de alguien moviéndose alrededor de la casa, cargando lo que parecía un bidón de gasolina. El olor penetrante del combustible comenzó a filtrarse por las paredes. Huxley había venido a cumplir su amenaza. Agarré mi teléfono y marqué al 911 mientras corría por el pasillo. Hay un hombre con gasolina tratando de incendiar mi casa en Cherry Creek Drive, susurré desesperado al operador. Señor, estamos enviando unidades de inmediato. Saque a su familia ahora mismo. Pero antes de llegar al cuarto de Hannah, escuché el estallido de las llamas encendiéndose afuera. Un resplandor anaranjado parpadeó por las ventanas de la sala mientras el fuego avanzaba alrededor de los cimientos. La voz de Huxley se alzó sobre la tormenta, gritando como alguien que había perdido la cordura. Tú destruiste a mi familia. Ahora yo destruiré la tuya. Préndelo todo. Que arda todo. Entré de golpe al cuarto de Hannah y la sacudí para despertarla. Hannah, tenemos que irnos. La casa se está incendiando. Ella se sentó de inmediato, completamente alerta. Grace. Corrimos juntos hacia la habitación de la niña. Ya estaba despierta, sentada en su cama y llorando mientras el humo empezaba a filtrarse bajo la puerta. El pasillo se llenaba de un humo espeso y oscuro que quemaba los pulmones y hacía llorar los ojos. Mami, tengo miedo, sollozó Grace cuando Hannah la cargó. Lo sé, mi amor. El abuelo nos va a sacar de aquí. La puerta principal estaba bloqueada por las llamas, así que las guié hacia la parte trasera de la casa. Pero al llegar a la cocina, Huxley apareció en la puerta corrediza. Su rostro, distorsionado por la rabia y alumbrado por el incendio que él mismo había provocado, sostenía una barra de hierro. Nadie sale, gritó, rompiendo el vidrio. Si yo no puedo tener a mi familia, nadie tendrá la suya. Empujé a Hannah y Grace detrás de mí y tomé un cuchillo del mesón. Hannah, Grace. Salgan por la ventana lateral del comedor. Ya. No te voy a dejar, lloró Hannah. Váyanse, grité. Protege a Grace. Huxley lanzó el primer golpe hacia mi cabeza, pero su furia lo hacía torpe. Me agaché y lo embestí por la cintura, estrellándonos contra los gabinetes. El cuchillo cayó al suelo mientras forcejeábamos. ¿Quieres lastimar a mi familia, Jade?
buscando ventaja mientras el humo se espesaba. Primero tendrás que pasar por mí. Él era más joven y fuerte, pero yo tenía 4 décadas de rabia acumulada dándome fuerza. Cada noche sin dormir en Singapur, cada lágrima de Hannah, cada momento de la infancia de Grace que no pude ver, todo salió en cada golpe. El sonido de las sirenas rompió la tormenta justo cuando logré inmovilizar a Huxley en el piso. A través de la puerta rota, vi las luces rojas y azules cuando los bomberos y la policía inundaron la calle. Policía de Denver. Todos fuera de la casa. Arrastré al casi inconsciente Huxley hacia la parte trasera mientras los bomberos entraban por la entrada principal, rociando agua sobre las llamas que devoraban nuestro hogar. Ya bajo la lluvia, encontré a Hannah y Grace abrazadas en el jardín del vecino, asustadas pero a salvo. Grace corrió hacia mí en cuanto me vio salir entre el humo. Abuelo, pensé que ya no volverías. Me arrodillé y las abracé a ambas mientras los paramédicos revisaban si teníamos inhalación de humo y los agentes esposaban a Huxley. La casa había quedado dañada, pero seguía en pie gracias a que los bomberos llegaron justo a tiempo. Ya terminó, le susurré al cabello de Hannah mientras veíamos cómo metían a Huxley en la patrulla. Él no podrá lastimarte nunca más. 6 meses después, me encontraba sentado en el tribunal del condado de Denver observando cómo la jueza Elizabeth Barnes ponía fin a nuestra historia. La sala estaba llena de personas que habían seguido el caso desde el principio. Huxley permanecía en la mesa de los acusados con el traje naranja de prisión, su antigua soberbia convertida en la mirada vacía de alguien derrotado. Señor Huxley Hamilton, declaró la jueza Barnes con total autoridad. Ha sido declarado culpable de incendio premeditado, intento de homicidio, violencia doméstica y conspiración para cometer fraude. Lo sentencio a 15 años en una prisión federal sin derecho a libertad condicional. El golpe del mazo resonó con una firmeza que puso punto final a todo. Huxley no reaccionó mientras los alguaciles lo escoltaban esposado fuera de la sala. 2 semanas antes, William Hamilton había recibido una condena de 8 años por explotación de un adulto vulnerable, fraude y conspiración. El imperio de los Hamilton se había derrumbado de un día para otro, bienes congelados, propiedades incautadas y un apellido convertido en sinónimo de vergüenza. Caroline apretó mi mano. Se acabó, Jacob. Ya no podrán lastimar a nadie más. La restitución ordenada por la corte fue enorme. La familia Hamilton pagó $2 millones en daños, la casa robada, el trabajo no remunerado de Hannah, el trauma emocional y los daños del incendio. Su mansión, sus autos y sus negocios fueron vendidos para saldar la deuda. Con ese dinero empezamos de nuevo desde cero. La nueva casa tenía ventanas amplias, una cocina moderna y una recámara principal espaciosa donde coloqué mis cosas traídas de Singapur, porque ya no pensaba irme a ningún lado. Papá, me dijo Hannah cuando anuncié que me mudaba definitivamente a Denver, ¿estás seguro? Trabajaste tanto en Singapur. Mi vida no está en Singapur, le respondí. Mi vida está donde esté mi familia. Lo mejor de la nueva casa era el patio de Grace, con columpios, resbaladilla y arenero. Cada tarde la empujaba en los columpios mientras Hannah cuidaba su jardín de flores. Empújame más alto, abuelo, gritaba Grace con esa risa que llenaba todo el vecindario. A sus 5 años, Grace había crecido siendo una niña segura, alegre y consciente de que era amada y protegida. Me llamaba abuelo con naturalidad y exigía que le leyera todas las noches la historia del ratoncito valiente. Hannah también había renacido, ya no tenía esa mirada atormentada, sino el brillo de la mujer fuerte que yo había criado. Se había inscrito en clases nocturnas para obtener un título en trabajo social. Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo, me dijo. Quiero mostrarles que siempre hay esperanza. Esa tarde, mientras empujaba a Grace, Hannah salió con 3 vasos de limonada y se sentó en los escalones de la terraza observándonos con una sonrisa iluminada. Abuelo, dijo Grace deteniendo el columpio para mirarme muy seria, vivirás con nosotras para siempre, pase lo que pase.
Atrapé el columpio y me agaché a su altura, mirándola a esos ojos cafés tan parecidos a los de su mamá. Para siempre, mi cielo. Ni una estampida de caballos podría alejarme. Papá, llamó Hannah desde el porche, con la voz cargada de emoción. Gracias por salvarnos. Gracias por nunca rendirte. Mientras el sol se escondía sobre Denver y Grace corría persiguiendo luciérnagas, entendí que ese instante, esa tarde sencilla y perfecta junto a mi familia, valía más que todo lo que había logrado en Singapur. Al mirar hacia atrás, comprendí lo cerca que estuve de perder lo que de verdad importaba. Durante 10 años perseguí el éxito en Singapur mientras mi hija sufría en silencio. No repitas mi error, no permitas que tus metas laborales te cieguen ante el dolor de tu familia. Esta historia real me mostró que Dios siempre encuentra la manera de traer de vuelta a casa a quienes más se necesitan. Estoy convencido de que el Señor me guió hasta Denver en el momento exacto, igual que guía a cada uno de nosotros en nuestras horas más oscuras. A veces lo que parece casualidad es intervención divina. La familia Hamilton creyó que podía aprovecharse de una mujer vulnerable sin pagar las consecuencias, pero olvidaron que Dios lo ve todo y que la justicia siempre llega. La fortaleza de Hannah durante esos 3 años terribles me enseñó que la fe puede sostenernos incluso en las pruebas más duras. Estos relatos de abuelo no tratan solo de mis vivencias, sino del poder de los lazos familiares que jamás pueden romperse por completo. Cuando vi a Grace esconderse detrás de su mamá, asustada de un abuelo al que casi no recordaba, entendí el costo real de mi ausencia. Pero el amor tiene la capacidad de sanar hasta las heridas más profundas. Si trabajas lejos de casa, ten presente que ningún salario compensa los momentos que te pierdes con tus hijos y tus nietos. El éxito no vale nada si tu familia sufre mientras tú no estás. Esta historia real pudo haber tomado un rumbo muy distinto si yo hubiese llegado unas semanas más tarde. La bendición más grande no fue el fallo a nuestro favor ni la nueva casa, fue escuchar a Grace llamarme abuelito con un cariño auténtico en su voz. Estas historias de abuelos nos recuerdan que estar presentes es el regalo más valioso que podemos darles a los nuestros. Por eso comparto estos relatos, para motivar a otros abuelos a priorizar lo que verdaderamente importa. No esperes a que una crisis te obligue a volver. No asumas que tus seres queridos están bien solo porque no se quejan. Y nunca subestimes la fuerza del amor de un padre, capaz de mover montañas cuando su hijo lo necesita. Esta historia real transformó nuestras vidas para siempre. Hannah recuperó su valentía. Grace entendió que estaba protegida. Y yo descubrí que el hogar no es un lugar, sino las personas que te quieren sin condiciones. Si este relato llegó a tu corazón, comparte tus propias vivencias familiares en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que celebran los lazos indestructibles del amor en la familia. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy.